Hola a todos, el día de hoy vamos a exponer con mis compañeras Tatiana Agua, Manuela Chaur y yo el laboratorio de potencial hídrico y suelos. Siguiente. A manera de introducción, tenemos que el suelo está compuesto principalmente por materia orgánica, minerales, agua, entre otros, y por ello la cantidad o digamos que proporción que encontremos de esto le confiere al suelo propiedades físicas y también propiedades químicas. Además, el suelo, digamos que es un recurso natural no renovable compuesto por sustancias sólidas, que está la materia orgánica, también podemos decir que los organismos y también minerales, agua y aire. La proporción en la que se encuentran estos compuestos le confiere, digamos que al suelo propiedades biológicas propias, y asimismo el desarrollo radical de las plantas está fuertemente influido por el balance entre la humedad y también la aireación del suelo. La productividad de un suelo no solo depende de los contenidos nutricionales, sino también de las características físicas del suelo, ya que, como es bien conocido, digamos que el desarrollo de la parte aérea depende del desarrollo de la raíz. Siguiente. Para las propiedades físicas, sabemos que son aquellas que pueden observarse o medirse sin alterar químicamente la composición del suelo, y están relacionadas con el movimiento del aire, el calor, agua, también las raíces y obviamente los nutrientes. Algunas de estas propiedades del suelo son la profundidad, la textura, la estructura del suelo, la densidad del suelo, la temperatura, la porosidad y también el color. Siguiente. Como propiedades químicas, son aquellas propiedades del suelo que afectan su composición química, entre las cuales podemos mencionar el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, el contenido de materia orgánica y listo. Siguiente. Como metodología y materiales, primero que todo, digamos que se implementaron diferentes tratamientos en los que, son 6 tratamientos. El tratamiento 1 es planta al sol con buena irrigación hídrica. El tratamiento 2, planta al sol con mitad de la irrigación hídrica. El tratamiento 3, planta al sol sin irrigación hídrica. El tratamiento 4, planta en malla polisombra con buena irrigación hídrica. El tratamiento 5, planta en malla polisombra con la mitad de la irrigación hídrica. Y el tratamiento 6, planta en malla polisombra sin irrigación hídrica. Para el muestreo de suelos, digamos que se tomaron diferentes tubos de PVC y se colectaron varias muestras de suelo no deformado por tratamientos de la parte superior de la bolsa. La bolsa se rompió y se tomaron ahí con un tubo PVC. Y listo, eso fue, en el muestreo de suelos. Siguiente. Como son 4 tubos, en el primer tubo se realizó la prueba de manipulación y esto se hizo con el fin de identificar la textura del suelo. Para esto se necesitó una botella de spray con agua y luego el profe nos explicó cómo identificar si la muestra del suelo es arenosa, franco-arenosa, franco-arcillosa y arcillosa. Y esto lo hizo por medio de la guía y él nos iba explicando. Con el tubo de PVC número 2 se añadieron gotas de agua oxigenada para identificar la presencia de materia orgánica en el suelo, y para el tubo 3 se identificó la presencia de carbonato de calcio con unas gotas de vinagre, que es lo que se muestra en la imagen. Siguiente. Para el tubo de PVC 4 se calculó la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, donde que se pesaron las muestras de suelo frescas, se dejaron en el horno a 65 grados Celsius por 4 días y se volvieron a pesar, se volvió a pesar el suelo seco de cada uno de los tratamientos pasados los 4 días.
Luego de esto se seleccionaron 6 hojas de cada tratamiento, se pesaron y se marcaron, cada una se marcó pues, para no confundirla, para luego ponerlas en una cámara húmeda, la cual digamos que se preparó utilizando una caja de Petri, que en el fondo de la cámara se colocó una capa de algodón húmedo y también se dispusieron pues digamos todas las hojas para luego taparlas y dejarlas en un lugar con baja iluminación por 2 horas. Pasado este tiempo, se retiraron las hojas y digamos que se secó el exceso para posteriormente pesarlas y determinar la masa en estado de saturación o turgencia, como también le llaman. Y luego se empacaron en 2 bolsas, que serían las hojas con y sin hidratación, y se llevaron a secado en estufa por 4 días a 65 grados Celsius y luego de esto se pesaron las hojas secas. Siguiente. Bueno, aquí para resultados y discusión tenemos que pues el suelo en el que crece una planta representa pues una característica esencial para un cultivo de cualquier tipo, ya que según lo indique la composición pues será determinante para saber en qué condiciones se encuentra el suelo y si es capaz de soportar o sostener un cultivo. En este caso pues es de suma importancia si un suelo retiene o no agua. Además pues de la disponibilidad de nutrientes del mismo y contenido de materia orgánica, entre otros componentes. Según las condiciones en las que un suelo se encuentre, es mucho más fácil saber los requerimientos que solicita para el crecimiento óptimo. Durante el desarrollo del laboratorio se obtuvo que mediante la prueba de manipulación que la textura del suelo era franco-arenosa, aunque de hecho Syzygium paniculatum, que es la especie que se trató en el laboratorio, suele crecer en suelos preferentemente arenosos, ya que es una especie de baja exigencia, la verdad, en cuanto a suelo se refiere. Además, pues resiste periodos de sequía considerablemente largos y siempre y cuando pues esté disponible el drenaje y buena humedad en el suelo. Bueno, los suelos francoarenosos son de los más comunes en los que se realizan los cultivos, ya que estos tienen más arena que suelo franco común. Esto hace que se altere el drenaje, la textura y habilidad para retener nutrientes. Básicamente un suelo francoarenoso es ideal debido a que retiene el agua, pero pues no demasiada. Lo mismo con los nutrientes y además no es lo suficientemente compacto para inhibir el crecimiento de las raíces, sino que en cambio es un medio fácil de atravesar para ellas. Bueno, esto por otro lado, los contenidos de materia orgánica, la cual está hecha de compuestos pues como carbohidratos, ligninas, proteínas, en donde la interacción de los microorganismos pues ayudan a la descomposición de la materia orgánica, a dióxido de carbono y los residuos que son más resistentes en humus. Durante el proceso, bueno, los microbios pueden atrapar nitrógeno, bueno, y básicamente la cantidad de materia orgánica en el suelo depende desde la vegetación, del clima, de la textura del suelo, del drenaje del mismo y de su laboreo. Durante el desarrollo del laboratorio se pudo evidenciar que la presencia de materia orgánica en el suelo después de la aplicación del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno resultó un poco predecible, debido a que las plantas que son tratadas y cultivadas en viveros pues suelen tener como suelos ricos en nutrientes, en materia orgánica, pues para asegurar que la planta tenga un crecimiento óptimo. Estas mezclas suelen tener algunos de los ingredientes como turba, compost de corteza, arena, permita, vermiculita, fibra de coco, compost de champiñón, aunque se utilizan muchos y en proporciones diferentes. Asimismo, se verificó si había o no presencia de carbonato de calcio mediante la aplicación de ácido acético o vinagre, el cual no arrojó señales de presencia, por lo que se puede decir que no reacciona al carbonato con el ácido del suelo. Bueno, el carbonato puede jugar un papel beneficioso o perjudicial, depende de las cantidades en las que se use, ya que si es usado en altas cantidades puede causar problemas en el desarrollo radicular de la planta, en la absorción del fósforo, hierro, zinc o cobre, y además si existe una concentración demasiado elevada a cierta profundidad se puede calcificar, y si se calcifica es imposible para las raíces de la planta que atraviesen el suelo. De la misma manera, si hay una cantidad moderada,
pues genera también una fuente valiosa de calcio, se absorbe mejor el fósforo, el hierro, el zinc, el cobre y pues puede ser un gran neutralizante para suelos ácidos. Bueno, en la tabla 1 se pueden evidenciar los valores obtenidos en cuanto a la humedad del suelo disponible, en capacidad de campo y punto de marchitez de las plantas de Syzygium paniculatum, pues donde se obtuvieron valores de humedad mayores de 30, lo cual nos resultó sorprendente, ya que al comparar estos con la textura franco-arenosa del suelo que nos dio en el test de textura, pues resulta tener una humedad alta en los 3 casos, porque pues los valores reportados para este tipo de suelo oscilan entre el 4 y el 14%, como se ve en la tabla de abajo. Entonces, pues cabe resaltar que no todas las especies vegetales tienen la misma capacidad de extraer agua del suelo, por lo que los valores estimados a veces en los puntos de marchitez no son constantes en todos los casos. Entonces, pues el contenido de agua se puede ver afectado por la evaporación y la transpiración de las plantas. Sin embargo, pues en este caso particular, se atribuye que el resultado pues nos dio así por un posible error experimental en el momento de dejar el suelo en el horno el tiempo suficiente y pues a la hora de tomar el peso seco del mismo. Siguiente. Bueno, en esta parte, como bien sabemos, el agua tiene un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las plantas, pues limitando la producción de cultivos. Entonces, es por ello que hay índices de estado hídrico de las plantas, como el contenido hídrico relativo, que fue el que sacamos en este laboratorio. Entonces, estos índices se consideran un indicador de tolerancia a la desecación, ya que de alguna manera pues integran los componentes aéreos y los del suelo que permiten el conocimiento y la capacidad de tolerancia al déficit hídrico. En esta práctica se obtuvo el contenido hídrico relativo de las hojas de Eugenia para cerca viva, que podemos ver ahí en la gráfica, donde se encontró que el tratamiento 2 presentó pues un valor mayor, mientras que el tratamiento 1 presentó el resultado más bajo. Todo esto pues posiblemente atribuido a la desecación y a la fotoinhibición que no permitió la absorción del agua adecuadamente aún estando irrigada. Por ello podemos decir que la planta presentó menor contenido de agua, ya que pues estaba bajo un estrés oxidativo afectando la fotosíntesis. Por otra parte, también pues cabe resaltar que los resultados de peso seco, peso fresco y materia orgánica pueden afectar los resultados del contenido hídrico de las hojas. Un ejemplo de esto se cita en el artículo de Borjas y colaboradores, donde se resalta que mientras la materia orgánica se tenga mayor será la asimilación de CO2. Entonces, asimismo, se observará un menor déficit de agua en la planta, ya que al disminuir el potencial hídrico también van a disminuir diversos procesos fisiológicos, entre los que se encuentra la asimilación del dióxido de carbono, y pues la fotosíntesis también es un proceso que se ve afectado por el contenido de carbono orgánico del suelo. También se atribuye estos resultados a que nosotros solo dejamos las hojas en la cámara húmeda 1 hora y media y pues no se pudo como estabilizar ese peso, dejando que no se absorbiera como totalmente el agua. Siguiente. Ya a modo de conclusiones, tenemos que los tipos de suelo y las condiciones del mismo son características claves para un crecimiento óptimo de la planta. También que los valores de marchitez en el suelo no son constantes debido a que no todas las plantas tienen la misma capacidad de absorción de agua. Tenemos que el contenido hídrico relativo presenta un índice fundamental para medir la tolerancia a la desecación de las plantas, y finalmente que para la determinación del contenido hídrico relativo en las hojas es fundamental dejarlas un mayor tiempo de exposición a la cámara húmeda para evitar resultados no concluyentes. Siguiente. Y las referencias.